¿Y si el progreso de la humanidad no hiciera que los individuos vivieran mejor, sino que hiciera que la humanidad en su conjunto progresara? Esta es una de las ideas principales de Harari en su libro Sapiens. Hoy, en estos episodios especiales donde estamos haciendo análisis históricos, nos vamos a meter de lleno en el principio de la humanidad. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde semana a semana nos juntamos a charlar de algo que nos deje pensando. Estamos haciendo algunos episodios especiales de verano, y acabo de hablar en plural como si fuera jugador de fútbol. Estoy haciendo algunos episodios especiales de verano en el cual estoy analizando algunos acontecimientos históricos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero la idea es que nos enseñen algo de cómo actuamos hoy, sobre todo relacionado con el dinero, que nos dé lecciones, por aquello de que la historia no se repite pero rima. Entender qué pasó nos da herramientas fundamentales para poder tomar decisiones en el futuro. Y hoy nos vamos a meter un tema recontra interesante. Para mí el episodio de hoy es como la frutilla de la torta, aunque me queda alguno más, digamos, de episodios de esto de análisis, pero el episodio de hoy es como la frutilla de la torta. Antes, recordá que te podés suscribir en neuronafinanciera.com a un mail que envío todos los jueves que tiene como objetivo principal dejarte pensando. Más de 30.000 personas lo reciben y lo leen, así que te invito a que te suscribas, es gratis y te va a dejar pensando que en esta era es algo súper importante como vamos a ver ahora mismo. El episodio de hoy nace a partir de las ideas de Harari, Yuval Noah Harari. Quien no lo haya leído, fuerte recomendación. Es una persona que te deja pensando mucho cuando lees sus libros. Una claridad a la hora de escribir ciertos conceptos, así que fuerte recomendación que lo lean. En particular, lo que les voy a contar hoy, parte de su libro Sapiens, también súper recomendado que lo lean porque aprendes muchísimas cosas y eso siempre es importante. Una de las cosas que nos dice Harari en este libro, que yo en principio digamos no lo tenía tan claro y me llamó mucho la atención, es el Sapiens, ¿no? Esta subespecie de las tantas especies que había cuando empezó, podríamos decir, el bípedo que hoy llamamos humano en la Tierra. Solo una sobrevivió, que es el Sapien, que somos nosotros, eran nuestros tatarabuelos, pero había otras que, como los Neandertal, digamos, que marcharon por el camino. El Sapien, en principio, era cazador-recolector, ¿no? Pongámonos en la foto del cazador-recolector. Básicamente, se despertaba de mañana, agarraba a su pequeña tribu con la cual andaban, salían a la sabana o a donde estuvieran y recolectaban frutos, semillas, eventualmente recolectaban madera para el fuego, cazaban algo y esa era su vida, ¿no? Básicamente esa era la vida del cazador-recolector. Y así estuvimos por varios miles de años. No era una vida idílica, ¿no? La esperanza de vida se supone que era de unos 35 años. Eso sí, hay que tener en cuenta que en esa esperanza de vida lo que te tira el promedio para abajo es la mortalidad infantil. La mayoría de las muertes se daban cuando los niños tenían 5 años, antes de los 5 años en realidad. Esos primeros años eran muy peligrosos para lo que eran los niños, pero la realidad es que si alguien llegaba a los 20 años, es probable que llegara a los 60, a los 65. La esperanza de vida era bastante alta, excepto, digamos, la mortalidad infantil, ¿no? Esa etapa de fragilidad. Y era una vida dura, ¿no? Del día a día, accidentes, incertidumbres, infecciones, bestias salvajes que te podían morfar en cualquier momento. Pero tenía algunas cosas buenas que vale la pena recalcar, ¿no? De nuevo, no es Disney. Era una vida dura, pero había algunas cositas que eran importantes. Sobre todo para el bienestar del individuo, ¿no? Primero, la dieta era una dieta muy variada. No era una monodieta, no era que se consumiera solo una cosa, como vamos a ver después qué pasó con la era agrícola. La realidad es que al estar caminando iban encontrando cosas y consumiendo esas cosas. Entonces la dieta tenía siendo variada: carnes, frutas, raíces, frutos secos, etc. El movimiento físico era primordial,
Si te quedabas quieto, marchabas. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que era el estado de salud eran cero sedentarismo, sino todo lo contrario. Había menos horas de trabajo repetitivo. El trabajo era salir a ver qué como hoy, digamos, ¿no? ¿Dónde encuentro agua? ¿Dónde voy a dormir esta noche? Entonces, no había tareas monótonas. Los grupos eran chicos con alta cohesión social. Las tribus eran tribus pequeñas, porque había que moverse. Si éramos muchos, movernos era complicado. No había jerarquías rígidas, ¿sí? Al ser los grupos pequeños, no había burocracia, no había el presidente, el vicepresidente, el ministerio, el senador, etcétera, sino que eran grupos chicos e independientes. Y había menos acumulación, porque básicamente no podías acumular porque tenías que estar moviendo todo el tiempo. De nuevo, no era Disney, pero esas cosas para el individuo eran buenas, o al menos en cierto aspecto eran buenas. Estas personas estaban conectados con su cuerpo y estaban conectados con el ambiente, con la naturaleza y con su ámbito social, ¿no? Con su tribu. Y eso era todo lo que necesitaban. No había preguntas, se vivía así bastante bien. Pero en algún momento llegó la revolución agrícola. Alguien dijo: che, si plantamos acá cosas y tenemos un par de animales, nos podemos quedar acá y tenemos que dejar de ser nómades, tenemos que dejar de gastar suela de zapato en caminar por todos lados, nos podemos quedar en un lugar fijo. Estamos hablando del año 10.000 antes de Cristo en Europa, en otras épocas del mundo fue un poco después, y el maíz, el trigo y el arroz empiezan a aparecer en la vida de estas personas. ¿Esto qué permitía? Permitía tener más comida, permitía tener más previsibilidad y permitía tener resguardo, que antes no había. Podemos guardar, podemos acumular comida para el futuro. Esto, para la humanidad en su conjunto, fue un éxito extraordinario y fue la herramienta, la llave que permitió que la humanidad creciera en volumen, en personas. Sobre todo porque antes, cuando los cazadores-recolectores andaban recorriendo la sabana, no podían tener hijos todo el tiempo. Básicamente no se los permitía el estilo de vida. Ahora, un agricultor puede hacerlo porque está en un lugar fijo. Y eso hace que la humanidad empiece a crecer en número. Pero acá hay un problema. Y que, de nuevo, esto fue bueno para la humanidad, pero no fue tan bueno para el individuo. La dieta pasó a ser más pobre y mucho más repetitiva. Las jornadas de trabajo pasaron a ser larguísimas. No estamos hechos para estar espalda abajo carpiendo la tierra. Sí estamos hechos, y acá viene lo importante, sí estamos construidos para ser cazadores-recolectores. Pasó a haber una dependencia fuerte de las cosechas y del clima, que no es controlado por los humanos. Empezaron a aparecer élites, jerarquías. El que tiene la mejor tierra le gana el que tiene la peor tierra. El que tiene la mejor herramienta le gana el que tiene la peor herramienta. Y esto trajo una cierta explosión demográfica. Empezó a crecer mucho la humanidad gracias a que empezaron los poblados, gracias a que empezaron zonas donde la gente se ayudaba entre ellos y cultivaba. Lo que dice Harari es que el agricultor promedio, luego de la revolución agrícola, vivía como individuo muchísimo peor de lo que vivía el cazador-recolector, en términos de salud, en términos de alimentación, en términos físicos. Pero el sistema agrícola lo que permitía era alimentar a muchísima gente, que como cazadores-recolectores dependía básicamente del propio individuo que salía a recolectar. Si vemos la humanidad como un sistema, ¿no? La revolución agrícola fue buenísima porque hizo que el sistema funcionara mucho mejor. Pero desde el punto de vista individual, esto no fue muy bueno porque trajo más trabajo para el propio individuo, para las propias personas, mucho menos libertad de lo que había antes y mucho más fragilidad. Hay una frase que dice Harari que está buenísima, que dice: el ser humano no dominó el trigo, el trigo dominó al ser humano. Entonces, la idea principal que quiero contarles es que muchas veces la humanidad como sistema para crecer, como demuestra la revolución agrícola, toma unos caminos que, como para el propio sistema, son los mejores, es lo que les permite crecer, pero no para el propio individuo. O sea, la historia avanza para optimizar y mejorar los sistemas, no para mejorar el bienestar de cada uno de nosotros. Y ahí es donde entra nuestro libre albedrío, lo que nosotros podemos hacer. Si tomáramos un enfoque darwiniano, ¿no? Y viéramos la humanidad en su conjunto como un sistema, la evolución de ese sistema, que es producir más, optimizar más, alimentar más, crecer en volumen. Pero eso no hace que la gente esté más tranquila, que la gente viva mejor,
que la gente tenga más tiempo de ocio o de disfrute. El grado de bienestar individual viene empeorando, mientras que la humanidad en su conjunto viene evolucionando. Y acá es donde se da esa dicotomía, ¿no? Ahí es donde se da esos caminos separados. Lo interesante, según Harari, que esto no termina en la agricultura, en la revolución agrícola, sino que inclusive se vuelve a repetir con el capitalismo. Primero, Harari no le da palo al capitalismo, pero dice, es el único sistema que ha funcionado. Los otros sistemas han demostrado que no funcionan. O sea, el capitalismo es el único que ha funcionado hasta ahora, pero bajo esta premisa. El capitalismo ha generado muchísima riqueza, promueve la innovación, ha sacado a millones de personas de la pobreza, produce bienes, crea mercado, me permite a mí estar hoy tomando mate con una bombilla hecha en Salto y con un mate probablemente hecho en China y una yerba paraguaya. Eso sin el capitalismo no se podría hacer. Si viniera un extraterrestre y viera el sistema, diría, esto funciona. Ahora, de nuevo, es bueno para la humanidad en su conjunto, y eso es lo que nos dice Harari, pero es malo, muy malo, para el propio individuo, porque genera un estrés constante, fomenta el consumo sin fin para nunca llegar a destino. Somos el hámster que corre en la ruedita para no llegar nunca a donde va. Nos empuja a trabajar cada vez más, a ganar cada vez más. Nos instala esa sensación en la cabeza de que nunca alcanza. Éxito colectivo, desgaste individual. Volvemos a lo mismo. De nuevo, no es porque sea malo, es porque no está diseñado para el bienestar de los individuos. Está diseñado para el propio sistema, para que el sistema crezca, produzca, escale. Más o menos pasa con el capitalismo lo mismo con el trigo. Digamos que el dinero es el trigo de este milenio. Entonces, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, y de esto se trata todo Neurona Financiera, y esto es una suerte de justificación histórica, es, ¿puedo vivir distinto sin salirme del sistema? Hay cosas que no podemos hacer. La revolución agrícola no podemos hacer borrarla y que desaparezca. Ya fue y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Harari dice es uno de los peores errores que cometió la humanidad en pro del bienestar de los individuos. Pero no hay nada que podemos hacer, no hay vuelta atrás. Lo mismo pasa con el capitalismo. ¿Podemos deshacer el capitalismo? Y no, la realidad es que no. Todavía hay un montón de personas que piensan que sí, pero la realidad es que el capitalismo está instalado y sería muy difícil, o no, al menos hasta ahora no ha aparecido en ningún sistema que lo pueda reemplazar con éxito. Todos han fracasado. No podemos desaparecer del mundo e irnos a vivir a cuevas en el Himalaya y volver a ser cazadores recolectores. Eso tampoco lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para de alguna manera entender esta realidad de que la humanidad en su conjunto evoluciona, pero eso no quiere decir que nosotros evolucionemos o que nosotros mejoremos nuestro grado de bienestar? Y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de movimientos actuales que apuntan justamente a estas personas, a nosotros, los que queremos vivir de una forma distinta. Con respecto a la salud, por ejemplo, cito por ejemplo a Marcos Vázquez con su libro Salud Salvaje, ¿no? Que habla de, y recapacita sobre todo esto y nos invita a movernos mucho más, comer comida de verdad, dejar de lado los ultraprocesados, comer comida real, movernos, cargar cosas fuertes, ¿no? Inclusive comer 4 veces por día, digamos, ¿no? O 3 veces por día, o la cantidad que coman en el mismo horario, no es algo que hicieran los cazadores recolectores. Los cazadores recolectores inclusive tenían ayunos porque había días donde nada aparecía y nuestro cuerpo parecería que está hecho para eso, ¿no? Entonces, por el lado de la salud, podemos hacer un montón de cosas. Y lo vemos, porque cada vez aparecen más gimnasios, cada vez vemos gente corriendo, cada vez los movimientos de comida de verdad van aumentando. O sea, por el lado de salud, podemos salirnos un poco del sistema. Ojo, la mayoría no lo hace, pero podemos salirnos un poco del sistema. Igual seguimos en la revolución agrícola, ¿no? Igual eso es así, no hay vuelta. Pero como individuos podemos hacer cosas distintas. Lo mismo pasa con respecto al dinero, lo mismo pasa con respecto al capitalismo. ¿Es el capitalismo el mejor sistema? No lo sé, pero es cierto que ha hecho que la humanidad crezca como nunca. Entonces, ¿qué puedo hacer yo sin transformarme en un anarquista para vivir distinto? Y bueno, esto es lo que hablamos en este podcast. Hablamos de la no acumulación, hablamos de no vivir a crédito, hablamos de consumir orientados a objetivos y no por marketing o por capricho. Hablamos de tener un resguardo financiero, de armar un plan de retiro.
Lo que intentamos es usar el capitalismo como herramienta y llevarlo para conseguir mejorar nuestro grado de bienestar. Hackear de cierta forma el sistema. De eso hablamos en cada uno de los episodios de este podcast, o en la mayoría al menos. Consumir para vivir mejor y no para tapar ese vacío emocional o interno que nos queda, porque la mayoría de las cosas que hacemos como sapiens van en contra de nuestra naturaleza. No estamos hechos para esto. No estamos hechos para la oficina a las 8 horas, 10 horas. No estamos hechos para las 2 horas ir a laburar en bondi y volver. Cuando entendemos eso, lo que hacemos es usar las herramientas que tenemos para no escapar del sistema, sino no ser un siervo del sistema. El sistema no lo vamos a poder cambiar, pero podemos no ser siervos dentro de ese sistema, hackear las cosas y vivir distinto. Lo podemos hacer en nuestra salud y lo podemos hacer con respecto a nuestra gestión financiera. Podemos tener una gestión salvaje, parafraseando a Marcos Vázquez, volviendo justamente a la esencia básica del individuo. Y de eso se trata. Ese es el objetivo de cada uno de los episodios de este podcast. Ese es el objetivo de Neurona Financiera. No seamos parte del rebaño, sino sepamos que el rebaño existe, pero seamos la oveja negra. Porque el progreso, tal cual lo conocemos, ha hecho crecer al mundo, pero no necesariamente fue lo mejor para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un plan. Y ese plan es lo que nos permita salir de esa rueda infinita en la cual todos somos peones. No se trata de hacerte rico. Se trata de que el propio sistema no decida por vos. Me salió filosófico el episodio de hoy, pero a mí me resonó muchísimo esta idea. Espero que ustedes también, y espero convencerlos de que cada decisión de consumo que están tomando o los mete en la bolsa o los transforma en personas individuales que deciden por ustedes mismos. La decisión está en ustedes. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que si me quieren dar una mano le pueden dar like, compartir o lo que sea. Eso lo tengo que decir al principio, pero me engancho a hablar y me olvido. Así que si lo hacen me hacen un favor enorme. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Chau, chau. Neurona Financiera.